Hola y bienvenido de nuevo aquí al Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster, y como cada viernes, pues un tema del misterio. Ahora estoy de vacaciones, con lo cual me es un poquillo difícil subir de vez en cuando algún tipo de misterio, pero no es excusa, así que hoy hablaremos de un tema antiguo, un tema de criptozoología, un tema de un monstruo, un tema del que todo el mundo conocemos, del que se ha hecho eco, y también se ha hecho bastante amigable con las personas. Me refiero al monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, que es el nombre de un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce, cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Junto a Pie Grande y el Yeti, pues Nessie es quizás el misterio más difundido dentro de la criptozoología. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que las pruebas que apoyan la existencia de Nessie no son convincentes y consideran que dichos informes o fraudes o identificaciones erróneas de estas criaturas reales. Hablemos de las historias de los avistamientos. Se dice que hay rumores, ¿no?, de este supuesto animal o monstruo que moran en este lago y que ha circulado desde hace muchos siglos, exactamente desde 1650. Aunque la precisión, pues la credibilidad y la veracidad de tales historias siempre se ha cuestionado. Muchos de los habitantes locales argumentan a favor de su existencia. Sin embargo, algunos de estos escépticos, ¿no?, pues sugieren que estos rumores de Nessie existen en su gran mayoría pues para favorecer lo que es la industria del turismo y así pues también al folclore local. La historia de los supuestos avistamientos y la creación del mito del monstruo lago Ness sería la siguiente. La referencia más antigua que conocemos sobre su historia, sobre esta criatura, es presente en el río y en el lago Ness, y se encontraría en la vida de San Columbia, Vita Columbae, un texto del siglo VII, donde se describe que en el año 565 San Columba, 521 y 597, habría salvado a alguien que supuestamente estaba siendo atacado por un animal en el lago. Sin embargo, pues muchos críticos han cuestionado la credibilidad de esta historia, pues existe otra historia con características más fantásticas, donde se dice que Columbia habría matado a un hombre salvaje tan solo con el poder de su propia voz. Igualmente, algunas personas han asociado como primera referencia antigua leyendas locales sobre estos míticos caballos acuáticos, ¿no?, llamados kelpies, que se dice que habitarían en las profundidades de este lago. En ambas referencias se destaca que estas criaturas pues no se les atribuyen las mismas características anatómicas que actualmente son atribuidas al monstruo del lago Ness. La primera descripción, pues más moderna, sucedió en 1868, en donde en un artículo publicado ese mismo año en el Inverness Courier es el primero en referirse sobre estos rumores, ¿no?, que se acercan sobre una existencia de un enorme pez o criatura en las profundidades de estas aguas de este lago. En 1930, el periódico Northern Chronicle publicó una noticia titulada «Una extraña experiencia en el lago Ness», en la que contó la historia de dos pescadores que decían haber visto un animal que produjo un gran remolino cerca de Torrey Point. Luego, en 1932, MacDonald afirmó que había visto una criatura similar a un cocodrilo remontando el lago Ness. El artículo definitivo sobre esta hipótesis, sobre este monstruo del lago Ness, fue el avistamiento que habría tenido lugar el 2 de mayo de 1933 en el periódico Inverness Courier, donde publicó tal noticia, donde una pareja local que dijo haber visto un enorme animal rondando y hundiéndose en la superficie. El informe del monstruo, título elegido por el editor del Courier, se convirtió pues en una sensación, ¿no?, para estos medios, y las editoriales de Londres pues comenzaron a enviar reporteros a Escocia. E incluso un circo ofrecía una recompensa de unas 20.000 libras esterlinas por la captura de tal monstruo. Más tarde, ese mismo año, A. H. Palmer, quien atestiguó un avistamiento de Nessie el 11 de agosto de 1933 a las 7 de la mañana, donde describió a la criatura como teniendo su cabeza, a la que se consideró como estando de frente al ras del agua,
Su boca, que tenía una anchura de entre 30 y 40 centímetros, 12 y 18 pulgadas, se abría y cerraba. La apertura máxima de su boca era estimada en cerca de 6 pulgadas, 15 centímetros. Hasta que en este momento, pues los periódicos hablaban simplemente de un pez misterioso o una extraña criatura, y no se referían a la criatura como un ser prehistórico, siendo descrito por primera vez como un monstruo prehistórico por una pareja de turistas, los Spacers. Poco después del estreno de la mundialmente famosa película de King Kong, que en esos años sumergió al público en una auténtica monstruomanía a través de todo el mundo. Pero lo que realmente levantó sospechas sobre este monstruo del lago Ness, fue la famosísima fotografía presuntamente tomada por el cirujano R.K. Wilson el 19 de abril de 1934, que parecía mostrar una enorme criatura de cuello largo que asomaba en el agua. Décadas más tarde, el 12 de marzo de 1994, el yerno de Marmaduke Werrell afirmó que había visto o que había falsificado tal fotografía, tras ser el empleado por el periódico Daily Mail para encontrar a Nessie, indicando también que Wilson no habría tomado la foto y que su nombre fue utilizado solamente para darle más credibilidad a la misma. Sin embargo, y a pesar de la confesión, esa foto ya había sido difundida por todo el mundo y como una evidencia absoluta, lo cual colocó definitivamente en la cultura popular la leyenda del monstruo del lago Ness en Escocia. Luego, en 2014, varias personas aseguraron haber visto a Nessie en unas imágenes aéreas publicadas por el servicio de mapas de Apple. Gary Campbell, presidente del club de fans oficial del monstruo del lago Ness, se ha mostrado y comentó con las imágenes captadas por Apple Maps. Ahora que tenemos espías en el cielo sobre el lago Ness, tal vez tengamos más visitas de cazadores de Nessie. En realidad, la imagen muestra la estela de una embarcación del tamaño medio. Pero hablemos de su hipótesis, de su origen. El plesiosaurio. La mayoría de las descripciones modernas sobre el aspecto del monstruo indican que existiría una criatura que se asemejaría a los extintos plesiosaurios, unas criaturas acuáticas prehistóricas. Así, la descripción moderna que se le da normalmente sería similar a la que presentan los fósiles de los plesiosaurios, pertenecientes a la era mesozoica, y que indican que este animal prehistórico debió ser un animal físicamente enorme, con cuello alargado, una cabeza pequeña y dos pares de aletas de propulsión bajo el agua. La debatida hipótesis de la conexión del plesiosaurio con el monstruo del lago Ness hizo que se convirtiera en un asunto popular en el inicio del campo de la criptozoología. Sin embargo, los científicos e incluso actualmente la mayoría de los criptozoólogos pues sugieren que la hipótesis de que el monstruo del lago Ness sea un remanente de la especie plesiosaurio es algo que se presenta altamente inverosímil entre las razones dadas que destacan. Se necesitaría tener una colonia de crianza de tales criaturas para que pudiesen experimentar una supervivencia a largo plazo, y junto con el hecho de que los plesiosaurios necesitaban emerger a la superficie para respirar, esto daría lugar a avistamientos más frecuentes de los que se han divulgado en la actualidad. Muchos biólogos también señalan que el lago Ness no es lo bastante grande o productivo para mantener una biomasa que pueda mantener incluso a una familia pequeña de estas criaturas. Por otra parte, el lago fue originario como el resultado de una glaciación geológica reciente y estuvo en estado sólido y congelado durante la era de hielo. A pesar de todo lo anterior, muchos criptozoólogos pues argumentan que el lago Ness es un lago con salida al mar durante cierta época del año y que quizá la criatura no sea nativa del lago mismo. Otro animal, podríamos hablar de él. Por otra parte, hay también avistamientos que no concuerdan con la descripción del plesiosaurio o incluso con ninguna otra criatura acuática, ya que en abril de 1923 Alfred Cruikshank afirmó haber visto una criatura de entre 3 a 3 metros y medio de largo, con un lomo arqueado, similar al de un elefante, que cruzaba la carretera frente a él mientras conducía su coche. Otros avistamientos pues reportan criaturas más similares a los camellos o caballos. Quizás sea solo una confusión, pues
Otra hipótesis sobre la naturaleza exacta de los avistamientos de Nessie es variada. Se le atribuye a la pareidolia, a la identificación errónea de focas o leones marinos, peces, troncos o grupos de animales formados en fila. Un producto de espejismo o distorsiones de luz, efectos en el agua como las olas o ondulaciones, provocadas por tales embarcaciones. Esta hipótesis obtiene más fuerza, ya que la mayoría de los relatos y todas las fotografías que son dudosas no se han podido descartar como falsificaciones. Muestran o indican a la criatura desde una gran distancia, lo cual también puede alterar la real interpretación de la figura. Entre las posibles causas de equivocadas, pues interpretaciones o destacadas, estaría presente la del enorme esturión, el cual fue encontrado en las corrientes marinas cercanas al lago Ness. Debido a este tamaño del esturión y a su apariencia inusual, estos animales pues, pueden ser fácilmente confundidos como un monstruo o alguna persona no familiarizada con estos animales. Otra hipótesis reciente postula que el monstruo es realmente nada más que el efecto de burbujas causadas por actividad volcánica en el fondo del lago. Este argumento posterior está basado en menor grado, ya que una correlación entre el movimiento tectónico y los avistamientos reportados. Un científico escocés lanzó recientemente otra hipótesis, la posible existencia del monstruo del lago Ness. Sostiene que las visitas que se fotografiaron en más de una oportunidad pudieran haber sido elefantes de circo que estos visitaban la zona, ¿no?, de Inverness en los años 30. Visto según el dibujo que acompañó a la presentación de sus resultados, la trompa y la joroba del elefante corresponderían pues a esas imágenes del pasado que dieron vida pues a estas leyendas. Sin embargo, pues como cualquier otro mero mito contemporáneo o antiguo, la existencia de Nessie se contrapone a la simple lógica. Para que pueda sobrevivir una especie en un ambiente de dimensiones finitas como un lago, pues se necesita un número mínimo de individuos para poder sobrevivir, ¿no?, reproducirse y mantener la especie. El lago Ness, por ejemplo, no hay suficiente alimento para mantener los 10 o 15 animales de ese tipo de dimensiones, ¿no?, este tipo de monstruos. Más aún, como todo animal, los Nessie deben crecer y morir. Sin importar su número, los cadáveres deben de aparecer tarde o temprano en la orilla, aunque sea un solo hueso. Recordemos que algunos de los dinosaurios han sido identificados solo por un fragmento óseo pequeño, y ninguno de estos restos orgánicos pues todavía ha aparecido. Nada que arroje un ADN desconocido. En fin, una prueba. Recordemos que criaturas en ambientes aún más remotos en un lago como el fondo oceánico pues han dado pruebas de su existencia mediante sus restos, conocidos como en el caso del calamar gigante. Pues este es el tema del que hablábamos hoy, el monstruo del lago Ness, real, ficción, solamente se inventó para promover el turismo. Realmente esas personas vieron a tal monstruo. Como he dicho antes, podríamos recurrir a la teoría más simple o a la más lógica, la de cómo un animal como este, un plesiosaurio, que es a lo que más se asemeja a la descripción, pudiera sobrevivir en tal lago. Supuestamente el lago es enorme, el lago tiene una profundidad bastante honda, es muy grande, tiene salida al mar, es una... ¿Cómo diría yo? Es como un 50-50, ¿no? En que podría ser verdad o incluso no. Y ya que las teorías, como he confirmado antes, pues dan más credibilidad, ¿no?, a lo de que una especie pueda sobrevivir, una especie que se reproduzca, se mantenga. Pero también puede ser que solamente sea como los salmones, ¿no?, que van a un punto donde se reproducen, donde es un punto donde quedar, ¿no?, en cierto tiempo o en cierta época para como reproducirse como los salmones y luego desaparecer por vía mar. O sea, como tiene salida al mar el lago, pues quizás sea ese lugar de culto, ¿no?, donde se tiran unos pequeños días, quizás semanas, y luego desaparecen de vuelta al mar. Ya podría ser, ¿no?, ya que el mar es enorme, no hemos descubierto ni el 5% de las profundidades de nuestros mares, y sí, también podríamos darle validez, ¿no?, ya que
hay muchos relatos de criptozoología que dábamos como mentira, y luego como el celacanto, ¿no? Que era una especie extinta y resulta que lo encontraron en las aguas sudafricanas. Mi opinión, pues ahí ando, ¿no? Es bastante difícil, ¿no? Podría ser verdad o no podría ser verdad, ¿no? O sea, simplemente de atraer al turismo, ¿no? A una zona que necesitaba vida, ya que se estaba perdiendo pues el folclore y los habitantes que ahí residían. Solamente deciros que intentaré hacer más tipos podcast de misterio cada viernes, aunque ahora también me gustaría tomar un pequeño descanso en mis vacaciones, estar con mi familia, disfrutar y hacerlo pues lo mejor posible. Espero que os haya gustado y como siempre, yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio. Esto es El Desván del Norte y si te ha gustado pues suscríbete, dale un like y comparte. Para escuchar pues como cada viernes un misterio diferente, un misterio que a todos nos gusta escuchar y a todo el mundo nos interesa por descubrir y siempre dando nuestro punto de referencia a la verdad, a la opinión justa y al respeto. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Chao.